El agua tibia corría sobre mis manos, arrastrando los últimos restos de la cena familiar. Desde el pasillo, la voz de mi nuera, Marta, llegaba amortiguada, una melodía insidiosa que se colaba por debajo de la puerta de la cocina. Sin embargo, una frase atravesó el murmullo como un cristal roto, clavándose directamente en mi corazón. Ya está un poco perdida. Si firmamos los papeles pronto, conseguimos internarla antes de fin de mes. El plato de porcelana, el último que quedaba de la vajilla de mi boda, casi se me resbala de los dedos entumecidos. ¿Internarme? ¿Papeles? Mi nombre, Carmen, pronunciado no con cariño, sino como el de un problema que necesitaba una solución definitiva. Y el silencio de mi hijo Javier, un silencio cómplice que gritaba más fuerte que cualquier palabra, confirmaba que él no solo lo sabía, sino que estaba de acuerdo. En ese instante, el calor del agua se convirtió en un frío glacial que me recorrió la espalda, anunciando el invierno de mi vida. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo este vídeo. Me encanta saber hasta dónde llega mi voz y cómo nuestras historias, aunque separadas por la distancia, pueden conectar en un sentimiento común. A veces nos sentimos solas, como si nuestras batallas fueran invisibles para el resto del mundo. Creemos que nadie más podría entender el peso del silencio, la amargura de una traición que viene de aquellos a quienes les dimos la vida. Pero saber que hay alguien al otro lado, en otra ciudad, en otro país, escuchando y asintiendo con la cabeza, nos da una fuerza que no sabíamos que teníamos. Vuestras voces se unen a la mía, creando un coro que rompe el aislamiento. Esta comunidad que construimos juntas es el faro que nos guía en la oscuridad, recordándonos que no estamos perdidas, sino que simplemente estamos a punto de encontrar un nuevo camino. Vuestra presencia me fortalece y me impulsa a seguir contando esta historia hasta el final. Cerré el grifo con una lentitud deliberada, cada movimiento calculado para no delatar la tormenta que se había desatado en mi interior. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor de guerra que solo yo podía oír. Me obligué a respirar hondo, a secar el plato con el paño y a guardarlo en la alacena, produciendo un sonido seco y definitivo. Ese ruido cotidiano se convirtió en mi escudo, mi camuflaje perfecto para ocultar la verdad que acababa de golpearme con la fuerza de un rayo. Me movía por mi propia cocina como una extraña, una actriz interpretando el papel de la madre y suegra feliz, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Ellos, en el salón, seguramente seguían planeando mi futuro sin mí, asumiendo que yo era ajena a todo, una figura decorativa cuya opinión ya no importaba. La sensación de invisibilidad era un veneno lento, más doloroso incluso que la propia traición que acababa de descubrir. Aquella noche, tumbada en la oscuridad de mi dormitorio, las palabras de Marta resonaban en mi mente como un eco incesante. Perdida. ¿Yo? ¿Perdida? Yo, que durante 40 años había administrado hasta el último céntimo de la economía familiar, haciendo malabares para que nunca faltara nada. Yo, que cuidé de mi difunto marido durante su larga enfermedad, sin desfallecer ni un solo día, sosteniendo su mano hasta su último aliento. Yo, que crié a Javier, mi único hijo, enseñándole a ser un hombre de bien, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos. ¿En qué momento me convertí en un estorbo, en un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas modernas y ajetreadas? La mujer fuerte y capaz que siempre había sido, parecía haberse desvanecido a sus ojos, reemplazada por una caricatura frágil y senil que ellos mismos habían inventado para justificar su codicia. La injusticia de esa imagen me quemaba por dentro, una brasa ardiente bajo las cenizas de la tristeza. ¿Dónde se torció todo? Mi mente viajó hacia atrás, buscando el punto exacto donde el amor se convirtió en conveniencia. Recordé el día que Javier me presentó a Marta, una joven sonriente y aparentemente dulce. La recibí con los brazos abiertos, no como a una nuera, sino como a la hija que nunca tuve. Le regalé las joyas de mi madre en el día de su boda, una tradición familiar que ella aceptó con lágrimas de fingida emoción. Ayudé a financiar la boda de sus sueños,
utilizando parte de mis ahorros para que tuvieran una celebración inolvidable, sin pedirles nunca nada a cambio. Abrí las puertas de mi casa, esta misma casa que ahora querían arrebatarme, y les ofrecí un hogar cuando empezaban su vida juntos. Les di mi tiempo, mi apoyo incondicional y mi afecto sin reservas. ¿Fue esa mi equivocación? ¿Dar tanto de mí misma hasta que ellos creyeron que todo me pertenecía por derecho? Ahora, cada gesto de supuesta preocupación que habían mostrado en los últimos meses cobraba un nuevo y siniestro significado. Las preguntas insistentes sobre mi memoria, disfrazadas de interés por mi salud. Mamá, ¿te acuerdas de dónde dejaste las llaves? Últimamente andas muy despistada. Las sugerencias para que descansara más, que no era más que una forma de apartarme de las decisiones importantes. La insistencia casi agobiante para que firmara un poder notarial a favor de Javier, para facilitarme las cosas y quitarme un peso de encima. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro. No era preocupación, era una estrategia. Estaban construyendo un caso en mi contra, ladrillo a ladrillo, con sonrisas y palabras amables como argamasa. Cada te queremos, suegrita, era una mentira calculada, cada abrazo un paso más hacia el abismo que habían cavado para mí. Me habían estado estudiando, evaluando mis debilidades para usarlas en mi contra. ¿Por qué lo permití durante tanto tiempo? Esa pregunta me taladraba el alma. La respuesta, aunque dolorosa, era simple: la soledad. Desde que mi marido falleció, un silencio denso se había apoderado de la casa y de mi vida. Me aferré a la presencia de Javier y Marta, como un náufrago, se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Su compañía, aunque a menudo superficial, llenaba los vacíos y ahuyentaba a los fantasmas de la ausencia. Ansiaba sus visitas, sus llamadas, cualquier migaja de atención que me hiciera sentir que todavía formaba parte de una familia. Esa necesidad de afecto me cegó, me hizo vulnerable. No quise ver las pequeñas señales de alerta, las miradas frías, los comentarios despectivos, susurrados cuando pensaban que no los oía. Ignoré mi propia intuición a cambio de no estar sola, sin darme cuenta de que el trozo de madera al que me aferraba no me mantenía a flote, sino que me estaba arrastrando lentamente hacia el fondo. Me trataban como a un objeto, un mueble antiguo que había perdido su brillo y su utilidad. Una pieza de decoración que ya no encajaba con su estilo de vida moderno y minimalista, pero de la que aún no sabían cómo deshacerse. Hablaban de mí delante de mí, utilizando la tercera persona como si yo fuera sorda o simplemente incapaz de comprender la complejidad de sus conversaciones. Discutían sobre mis horarios, mi comida o mis citas médicas como si estuvieran gestionando una propiedad, no a una persona. «Hay que llevarla al médico la semana que viene», decía Javier. «Pues yo no puedo. Tengo mucho trabajo», respondía Marta, con un suspiro de fastidio. El dolor de esa invisibilidad era una herida profunda, casi peor que la traición económica que planeaban. Ser borrada en vida, convertida en una sombra en mi propio hogar, era la humillación definitiva. Me estaban despojando de mi identidad, de mi voz, de mi propia existencia, mucho antes de firmar ningún papel. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la cocina, pero no trajo calor a mi alma. Marta apareció con una taza de té en la mano y una sonrisa tan dulce que resultaba empalagosa. «¿Ha dormido bien, suegrita? Parece un poco cansada hoy», dijo, con una inflexión de falsa preocupación en su voz. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Me escrutaban, analizándome, buscando cualquier signo de debilidad que confirmara su diagnóstico inventado. El veneno no estaba en la bebida, estaba en su mirada, en la condescendencia de su tono. Sostuve la taza con manos que temblaban ligeramente, un temblor que esta vez no era de debilidad, sino de una furia contenida. Asentí con la cabeza y le devolví una sonrisa frágil, la misma sonrisa que ellos esperaban de mí. Comprendí que mi mejor arma, por ahora, era convertirme exactamente en lo que ellos querían ver, una anciana confundida, inofensiva y al borde del colapso. Mi actuación acababa de comenzar. Fue en ese preciso instante, mientras sostenía la taza de té caliente y miraba la falsa dulzura en el rostro de mi nuera,
cuando algo dentro de mí cambió para siempre. La profunda tristeza que me había ahogado durante la noche comenzó a evaporarse, dejando paso a una brasa incandescente de furia fría y silenciosa. Me habían subestimado de la peor manera posible. Creyeron que la edad me había robado no solo la fuerza física, sino también el intelecto y el espíritu de lucha. Me veían como una página en blanco sobre la que podían escribir el final que más les convenía, sin sospechar que yo todavía sostenía la pluma. Se equivocaban. La mujer que había sacado adelante una familia, que había enfrentado la pérdida y la adversidad, no había desaparecido. Solo estaba dormida, adormecida por el dolor y la soledad. Pero ellos, con su crueldad, la habían despertado. En aquel momento decidí que el juego había cambiado. Ya no era su víctima, iba a ser su juez. Mi primera acción fue metódica, casi quirúrgica. Recuperé mi viejo teléfono móvil, ese que Javier y Marta siempre ridiculizaban por su sencillez, diciendo que apenas servía para llamar. Mi nieto, en un raro momento de paciencia, me había enseñado a usar la grabadora de voz para dejarme recordatorios. Ahora, esa simple función se convertiría en mi mejor aliada. Con un pulso sorprendentemente firme, activé la grabación y deslicé el aparato bajo un cojín del sofá del salón, un lugar discreto pero con una acústica perfecta. Luego, me retiré a la cocina, fingiendo estar ocupada con la lista de la compra, mientras mi corazón latía con una mezcla de pánico y expectación. Cada minuto de espera se sentía como una hora. Estaba apostando mi futuro a la arrogancia de ellos, a su certeza de que yo ya no era más que una presencia sorda y ausente en mi propia casa. Mal sabían ellos que las paredes, a partir de ahora, tendrían oídos. No tuve que esperar mucho. En menos de una hora, mientras yo regaba las plantas del balcón, sus voces llegaron desde el salón, confiadas y desinhibidas. Más tarde, con las manos temblorosas, recuperé el teléfono y me encerré en mi dormitorio para escuchar el veredicto. La voz de Javier, mi propio hijo, sonó nítida y fría, desprovista de cualquier atisbo de duda o remordimiento. Mamá ni se va a dar cuenta. El doctor. Morales ya ha aceptado firmar el informe. Dice que presenta claros signos de demencia senil. El nombre del médico me golpeó con la fuerza de una bofetada. El doctor Morales no era un desconocido. Era un viejo amigo de la familia, el hombre que había estado junto a mi marido en sus últimos días, alguien en quien yo había depositado una confianza ciega durante décadas. La traición no era solo de dos, era una red, una conspiración tejida con sonrisas amables y palmaditas en la espalda. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. La conspiración era más profunda y más sucia de lo que había imaginado. El doctor Morales, el pilar de confianza, el amigo leal, era una pieza clave en su tablero de ajedrez. Su firma en un informe médico falso era el arma que necesitaban para despojarme de todo, para convertir sus mentiras en una verdad legal irrefutable. La sensación de aislamiento era total, como si estuviera atrapada en una habitación de espejos, donde cada reflejo amigo era en realidad una máscara ocultando a un enemigo. Pero el shock inicial dio paso a una claridad helada. Si habían construido una red para atraparme, yo tendría que tejer la mía propia para destruirlos. Ya no se trataba solo de mi casa o mi dinero. Se trataba de mi nombre, mi cordura y mi dignidad. Y no iba a permitir que me las arrebataran sin luchar hasta el último aliento. Con la grabación como mi única prueba tangible, supe que no podía enfrentarme a esto sola. Mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa, descartando opciones hasta que un nombre brilló en mi memoria como un faro en la niebla. Beatriz Serrano. Era la hija de mi querida amiga Elena, una joven abogada de la que decían que tenía el corazón de una leona y la mente de una estratega. Aprovechando que Javier y Marta habían salido de compras, busqué su número en mi vieja agenda y marqué con dedos nerviosos. Le expliqué, con voz baja y urgente, que necesitaba su ayuda en un asunto familiar extremadamente delicado y privado. Concertamos una cita para el día siguiente, bajo el pretexto de una visita a una antigua amiga. Colgué el teléfono justo cuando oí sus llaves en la cerradura, sintiendo la primera punzada de adrenalina de mi nueva doble vida. Al día siguiente, en el despacho de Beatriz,
El contraste entre su moderna oficina y mi aspecto de viuda tradicional era evidente. Al principio, mi voz temblaba al relatar los acontecimientos. El dolor y la humillación eran todavía una herida abierta. Pero a medida que hablaba, la firmeza regresó. Le conté todo, desde la conversación oída en la cocina hasta el complot con el doctor Morales. Finalmente, saqué el pequeño teléfono y pulsé el botón de reproducción. Mientras la voz de mi hijo llenaba el silencio de la sala, el rostro de Beatriz se transformó. La compasión inicial se endureció, convirtiéndose en una máscara de indignación profesional y furia contenida. Cuando la grabación terminó, me miró fijamente y sus primeras palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Carmen, esto no es un problema familiar. Esto es un delito. Y vamos a hacer que lo paguen. Beatriz fue directa y pragmática. Carmen, lo que están haciendo se llama incapacitación fraudulenta y está penado por la ley. La grabación es un buen comienzo, pero en un juicio, su palabra valdrá tanto como la tuya si no tenemos más. Necesitamos pruebas documentales, irrefutables. Necesitamos construir un caso tan sólido que se derrumben antes siquiera de pisar un tribunal. Su energía era contagiosa. Su confianza me infundió una fuerza que no sabía que poseía. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima a la deriva, sino como una mujer con un plan. Me explicó los pasos a seguir con una claridad meridiana. Primero, atacaríamos el frente financiero. Segundo, desmontaríamos su mentira médica. Y tercero, prepararíamos el escenario para una confrontación final en nuestros propios términos. Salí de su despacho sintiéndome renacer, con un propósito claro y una aliada formidable a mi lado. Mi primera misión me llevó al banco. Siguiendo el consejo de Beatriz, adopté el papel que ellos mismos me habían asignado. Entré en la sucursal con paso vacilante, una expresión de leve confusión en el rostro, y solicité hablar con la directora. Le expliqué, con una voz frágil y entrecortada, que mi hijo Javier me estaba ayudando a organizar mis finanzas, pero que yo era un poco anticuada y me gustaba tener todo el papeleo en orden. Quería copias de todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 2 años para revisarlos tranquilamente en casa. La directora, una mujer amable que me conocía de toda la vida, me miró con una mezcla de simpatía y lástima, probablemente pensando lo afortunada que era de tener un hijo tan atento. Sin hacer preguntas, ordenó que me prepararan toda la documentación. Mi actuación había sido impecable. Esa noche, con las puertas cerradas y las luces bajas, extendí los extractos bancarios sobre la mesa del comedor. Lo que descubrí fue una hemorragia lenta y constante, una muerte financiera por 1000 cortes. No se trataba de grandes robos, sino de una sangría sutil y sistemática. Pequeñas transferencias mensuales a sus cuentas, justificadas como ayuda para gastos. Retiradas de efectivo en cajeros cercanos a restaurantes de lujo en los que yo nunca había estado. Pagos con mi tarjeta de crédito en boutiques de moda y agencias de viajes para escapadas de fin de semana. Cada transacción era una pequeña traición, una prueba de su desprecio. No solo planeaban robarme el futuro, ya me estaban robando el presente, sorbo a sorbo, mientras me sonreían a la cara y me preguntaban si había tomado mi medicación. La rabia que sentí no era caliente, sino fría como el hielo, afilada como el cristal. El siguiente paso era el más crucial: desmontar su farsa médica. Beatriz me concertó una cita con una de las neuropsicólogas más prestigiosas de la ciudad, una experta independiente cuya opinión sería incontestable. Fueron 2 sesiones intensivas, horas de pruebas de memoria, tests de lógica, preguntas que exploraban cada rincón de mi mente. Fue agotador y, por momentos, humillante. Tuve que enfrentarme al miedo latente que ellos habían sembrado en mí. ¿Y si de verdad estaba perdiendo facultades? ¿Y si tenían razón? Pero a medida que avanzaba la evaluación, sentí cómo mi confianza se reafirmaba. Respondía con agilidad, recordaba detalles con precisión, resolvía problemas con la misma lucidez de siempre. La especialista me observaba con una profesionalidad impecable, sin dar pistas de sus conclusiones, lo que aumentaba mi ansiedad. Estaba poniendo mi cordura en manos de una extraña,
esperando que su veredicto fuera mi salvación. Mientras esperaba los resultados, mi vida en casa se convirtió en una obra de teatro. Me sumergí por completo en mi personaje de anciana senil. Olvidaba dónde dejaba las llaves a propósito, para luego encontrarlas en el azucarero. Interrumpía sus conversaciones para preguntar qué día era, a pesar de tener un calendario gigante en la cocina. Una tarde, dejé una olla con agua en el fuego hasta que empezó a silbar, provocando que Marta entrara corriendo a la cocina con una expresión de pánico y exasperación. Javier y ella intercambiaban miradas cargadas de significado por encima de mi cabeza, miradas de suficiencia y confirmación. Estaban convencidos de que mi deterioro se aceleraba, de que su plan marchaba a la perfección. Cada una de sus sonrisas condescendientes era combustible para mi fuego interior. No podían imaginar lo que yo guardaba en silencio. Esta doble vida era agotadora. Por fuera era la frágil Carmen, una sombra de lo que fui, necesitada de cuidados constantes. Por dentro era una estratega, analizando cada movimiento, cada palabra, archivando cada gesto de desprecio en el palacio de mi memoria. Las noches eran lo más difícil. En la soledad de mi habitación, el peso de la farsa me aplastaba. Repasaba mentalmente los extractos del banco, las palabras de la grabación, las preguntas de la psicóloga. El dolor por la traición de mi hijo era una corriente subterránea que nunca cesaba. Pero junto al dolor crecía algo más, un sentimiento de poder que no había experimentado en años. El poder de conocer la verdad, de controlar la narrativa en secreto. Ellos creían estar escribiendo el último capítulo de mi vida, sin saber que yo ya había redactado un epílogo completamente diferente para ellos. Una semana después, recibí un sobre certificado. Era el informe de la evaluación neuropsicológica. Lo abrí con manos que no temblaban de miedo, sino de anticipación. Las palabras técnicas llenaban las páginas, pero la conclusión, al final del documento, era inequívoca y estaba escrita con una claridad demoledora. La paciente no presenta ningún signo de deterioro cognitivo patológico. Sus capacidades mentales se encuentran dentro de los parámetros normales para su edad y nivel educativo, mostrando en algunas áreas un rendimiento superior a la media. Sostuve el informe en mis manos como si fuera un trofeo. No era solo un papel, era mi escudo, mi espada, la prueba irrefutable que haría añicos su red de mentiras. Era la validación oficial de que no estaba perdida. Estaba, de hecho, más lúcida que nunca. Con todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, me reuní de nuevo con Beatriz. Extendimos las pruebas en su escritorio, la grabación incriminatoria, los extractos bancarios con cada cargo fraudulento resaltado en amarillo y el impecable informe médico. Era un arsenal de verdad. Ahora solo faltaba decidir el campo de batalla. Un juicio sería largo, costoso y público de una manera que no deseaba. Beatriz propuso una estrategia más audaz, más rápida y mucho más devastadora a nivel personal para ellos. La confrontación no tendría lugar en un juzgado, sino en el territorio del enemigo, la consulta del doctor Morales. Lo acorralaríamos junto a sus cómplices, en el mismo lugar donde pensaban certificar mi supuesta locura. La idea era brillante en su crueldad poética. Llegó el momento de tender la trampa. Esa noche, durante la cena, adopté mi tono más vulnerable y tembloroso. «Javier, querido, he estado pensando», les dije, mirando mi plato con aire perdido. «Quizás tenéis razón. Últimamente me siento muy confundida. Creo que deberíamos ir a hablar con el doctor Morales todos juntos, para ver qué podemos hacer, para decidir los próximos pasos para mi cuidado». Vi el brillo de triunfo en los ojos de Marta, la mirada de alivio mal disimulada en los de Javier. Mordieron el anzuelo sin dudarlo un segundo. Él mismo se ofreció a llamar al doctor para concertar una cita lo antes posible. La facilidad con la que aceptaron, su palpable entusiasmo por acelerar mi fin, borró cualquier resquicio de duda que pudiera albergar. Estaban ansiosos por cerrar el trato. Los días previos a la reunión fueron de una calma tensa. Mantuve mi actuación con una disciplina férrea. Cada gesto de fragilidad era una pincelada más en el retrato que ellos querían ver. Por dentro,
Repasaba el plan con Beatriz una y otra vez por teléfono, memorizando mi papel, anticipando sus reacciones. La noche antes de la cita, apenas dormí. No por miedo, sino por una extraña serenidad. Miré por la ventana de mi dormitorio, contemplando el jardín que había cuidado durante 40 años, la casa que había llenado de amor y sacrificios. No sentía tristeza por lo que podía perder, sino una determinación gélida por proteger lo que era mío por derecho. Mañana no iba a ser el día de mi sentencia. Iba a ser el día de su juicio. Estaban caminando directamente hacia su propia ruina, y yo era quien había encendido las luces para mostrarles el camino. Llegué a la consulta del doctor Morales 5 minutos antes de la hora acordada, con una puntualidad que contrastaba con la imagen de mujer desorientada que había estado cultivando durante semanas. A mi lado, Beatriz Serrano no parecía una abogada a punto de entrar en batalla, sino una sobrina atenta que acompañaba a su tía a una cita médica. Su calma era mi ancla. Javier y Marta llegaron poco después, con una puntualidad que delataba su ansiedad por cerrar el trato. Sus rostros estaban ensayados, una máscara de solemne preocupación que apenas ocultaba el brillo de la codicia en sus ojos. Me dieron un beso en la mejilla, un gesto frío y protocolario que ya no me producía dolor, sino una profunda y gélida indiferencia. Me tomaron del brazo, guiándome hacia el interior del despacho como si fuera un paquete frágil, sin sospechar que la fragilidad era la trampa y que la presa, en realidad, era yo. El escenario para su juicio final estaba perfectamente preparado. El despacho del doctor Morales era un santuario de la falsedad, con sus paredes blancas y sus títulos enmarcados que gritaban una respetabilidad que estaba a punto de hacerse añicos. Nos recibió con una sonrisa paternalista, una de esas sonrisas que los hombres de su tipo reservan para las mujeres que consideran inferiores o seniles. «Carmen, qué bien que hayas venido. Estamos todos aquí para velar por tu bienestar», dijo, con una voz untuosa que me revolvió el estómago. Me indicó que me sentara en el sillón frente a su imponente escritorio de caoba, un lugar diseñado para intimidar, para hacer que el paciente se sintiera pequeño e insignificante. Me senté con la espalda recta, mis manos entrelazadas con calma sobre mi regazo, mientras mi hijo y mi nuera tomaban asiento a mis lados, como dos carceleros vigilando a su prisionera. El aire estaba cargado de una tensión palpable, la calma que precede a la tormenta que yo misma iba a desatar. Javier fue el primero en hablar, asumiendo el papel del hijo responsable y afligido que tan bien había ensayado. «Doctor, estamos muy preocupados. Mamá tiene cada vez más lapsus de memoria, se olvida de las cosas. El otro día casi provoca un incendio en la cocina». Su voz era un lamento estudiado, cada palabra una puñalada envuelta en el algodón de la falsa preocupación. Marta asentía con la cabeza, añadiendo detalles dramáticos con lágrimas de cocodrilo a punto de brotar de sus ojos. A veces nos mira y parece que no nos reconoce. Se está convirtiendo en un riesgo para sí misma. Era una obra de teatro grotesca, un guión que habían repetido hasta la saciedad, convencidos de su propia mentira. Yo permanecí en silencio, mi rostro una máscara de leve confusión, observándolos a cada uno de ellos, dejando que cavaran sus propias tumbas con las palas de su codicia. Dejé que se sintieran en control total de la situación, que su arrogancia los cegara por completo. Dejé que el monólogo de la traición continuara durante varios minutos. Escuché con una atención casi académica cómo desgranaban mi supuesta decadencia, inventando anécdotas, exagerando olvidos y pintando un retrato desolador de una mujer que ya no existía. Observé al doctor Morales, que asentía con gravedad, tomando notas en un bloc como si estuviera escuchando un diagnóstico clínico y no una sarta de mentiras interesadas. Su complicidad era tan evidente, tan descarada, que sentí una oleada de desprecio puro. Estaban tan seguros de su victoria, tan convencidos de mi debilidad, que no se molestaban en disimular. Cada palabra que pronunciaban era un eslabón más en la cadena de pruebas que yo había forjado en secreto contra ellos. Dejé que agotaran su repertorio de falsedades, que se deleitaran en su propia crueldad, sabiendo que cada mentira que decían los hundiría un poco más en el fango cuando la verdad saliera a la luz. Cuando finalmente terminaron, un silencio arrogante y expectante
llenó la sala. El doctor Morales carraspeó, ajustándose las gafas y cogiendo un portapapeles con aire de autoridad. Bueno, Carmen, ante este cuadro clínico tan claro que describen tus seres queridos, y basándome en mis propias observaciones, la recomendación de una institución especializada donde puedas recibir cuidados constantes parece ser el camino más seguro y responsable para todos. Su voz era el martillo de un juez a punto de dictar una sentencia injusta. Miré a Javier y a Marta. En sus rostros vi el triunfo, el alivio de haber llegado al final de su plan. Estaban a un solo paso de conseguirlo todo: mi casa, mi dinero, mi libertad. Pero no podían imaginar que el escalón que les faltaba por subir era en realidad el borde de un precipicio. El silencio se alargó un instante más, el último segundo de su mundo tal y como lo conocían. No será necesario, doctor. Mi voz sonó en el silencio del despacho, no como el susurro tembloroso de una anciana confundida, sino clara, firme y cortante como el filo de un bisturí. Las tres cabezas se giraron hacia mí al unísono, sus expresiones una mezcla de sorpresa y desconcierto. Mi aire de fragilidad se había desvanecido como la niebla al amanecer, reemplazado por una serenidad gélida que no habían visto en años. Sus sonrisas condescendientes se congelaron en sus rostros. La confusión comenzaba a reemplazar la arrogancia. Vieron por primera vez a la mujer que realmente era, no a la caricatura que habían creado para justificar sus planes. Fue como si una extraña hubiera entrado en la habitación, una mujer a la que no conocían y a la que, de repente, empezaron a temer. El juego acababa de cambiar de reglas, y ahora eran las mías las que regían la partida. Ignoré sus miradas atónitas y fijé mis ojos directamente en los de mi nuera. Oí la conversación que tuviste por teléfono hace unas semanas, querida. Esa en la que planeabas con tanto detalle mi ingreso en una residencia antes de que acabara el mes, para poder reformar la cocina de mi casa a tu gusto. El rostro de Marta perdió todo su color, transformándose en una máscara de cera. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió de ella. El shock la había dejado muda, su mente intentando procesar cómo podía saber yo aquello. Se giró para mirar a Javier, buscando ayuda, pero mi hijo estaba igual de paralizado. Su expresión de preocupación filial se había desmoronado, revelando el pánico desnudo que había debajo. La primera grieta en su fortaleza de mentiras acababa de abrirse, y yo estaba a punto de derribar el muro entero. Javier, recuperándose a medias del impacto, intentó intervenir con la condescendencia habitual, aunque su voz ahora temblaba ligeramente. «Mamá, no estás entendiendo nada, estás confundida, has debido de oír mal. Probablemente fue un sueño, ya sabes que a veces te pasa». Su intento de mantenerme en el papel que me habían asignado era patético, desesperado. «Al contrario, Javier, nunca en mi vida he estado tan lúcida», respondí, y el tono de mi voz no admitía réplica. Entonces, con un gesto tranquilo, me volví hacia la mujer que estaba sentada a mi lado, la que hasta ese momento solo había sido una presencia silenciosa. «Beatriz, por favor, creo que ha llegado tu momento de intervenir». El cambio en el ambiente fue instantáneo, como si la temperatura de la habitación hubiera descendido varios grados. Todos los ojos se posaron en mi supuesta amiga, intuyendo que la verdadera tormenta estaba a punto de estallar. Beatriz se levantó con una elegancia deliberada, y su actitud pasó de ser la de una acompañante amable a la de una profesional implacable. Su voz, cuando habló, era tan fría y precisa como el acero. «Mi nombre es Beatriz Serrano, y soy la abogada de doña Carmen. Y estamos aquí, efectivamente, para discutir los próximos pasos, pero no los que ustedes imaginaban». Abrió un maletín de cuero y extrajo una carpeta voluminosa que depositó sobre la mesa del doctor con un golpe seco y definitivo. El sonido resonó en el silencio tenso de la sala como un disparo. «Estamos aquí para discutir una serie de irregularidades graves que incluyen presunta estafa continuada, coacción y un intento de incapacitación fraudulenta. Por cada delito que nombraba, los rostros de mis acusadores se volvían un poco más pálidos,
sus cuerpos un poco más rígidos en sus asientos. La trampa se había cerrado sobre ellos. La abogada abrió la carpeta, revelando la primera página. Este es el informe de una evaluación neuropsicológica completa a la que doña Carmen se sometió la semana pasada, realizado por una de las mayores eminencias en el campo. El informe concluye, y cito textualmente, que la paciente no presenta ningún signo de deterioro cognitivo patológico y que sus capacidades mentales son, de hecho, superiores a la media para su edad. Deslizó el documento sobre la mesa para que el doctor Morales pudiera verlo. Él lo miró como si fuera una serpiente venenosa, sus manos temblando visiblemente. Su castillo de naipes, construido sobre la base de mi supuesta demencia, se había derrumbado con una sola hoja de papel. Su reputación, su carrera, todo su mundo profesional estaba ahora pendiendo de un hilo muy fino, y él lo sabía perfectamente. El pánico en sus ojos era la primera victoria del día. Sin darles tiempo a reaccionar, Beatriz pasó a la siguiente sección de la carpeta. Aquí tenemos los extractos bancarios de mi clienta de los últimos 2 años. Hemos documentado y resaltado cada una de las transferencias no autorizadas a sus cuentas, cada retirada de efectivo sospechosa y cada cargo en su tarjeta de crédito para pagar sus caprichos, sus cenas de lujo y sus escapadas de fin de semana. Todo suma una cantidad considerable, una cantidad que, legalmente, se considera apropiación indebida y estafa. La cara de Javier se descompuso. La pequeña sangría financiera que creían haber llevado a cabo con total impunidad estaba ahora expuesta, cuantificada y documentada. Ya no eran un hijo y una nuera preocupados. Eran, a ojos de la ley, ladrones vulgares que habían estado robando sistemáticamente a una mujer vulnerable, su propia madre. La humillación era total y absoluta. Y entonces Beatriz sacó el golpe de gracia, no un documento, sino mi pequeño y anticuado teléfono móvil, que colocó sobre la mesa junto a las otras pruebas. Y finalmente, para disipar cualquier duda sobre la intencionalidad de sus actos, tenemos varias grabaciones de audio. Una de ellas, particularmente interesante, captura una conversación entre el señor Javier, la señora Marta y el propio doctor Morales, discutiendo con todo lujo de detalles la fabricación de un informe médico falso para acelerar el proceso de incapacitación. No hace falta que la escuchemos ahora, ¿verdad? Su pregunta retórica fue devastadora. El silencio que siguió fue la confesión más elocuente que se podía pedir. El doctor Morales se hundió en su silla. Su rostro era el de un hombre completamente derrotado. Javier y Marta se miraban el uno al otro, aterrados, buscando una salida que no existía. Habían sido atrapados en su propia red. La abogada Serrano continuó, su voz ahora un látigo que fustigaba el aire. El Colegio de Médicos recibirá mañana a primera hora una notificación formal sobre la conducta delictiva y la falta de ética profesional del doctor, solicitando la retirada inmediata de su licencia. En cuanto a ustedes dos, dijo, clavando su mirada en mi hijo y mi nuera, que ahora parecían 2 niños asustados, mañana mismo presentaremos una querella criminal por los delitos de estafa, coacción y conspiración para la incapacitación fraudulenta. Las penas de prisión para estos delitos son significativas. Como sin duda sabrán, las palabras prisión y delictiva resonaron en la sala, despojándolos de cualquier resto de dignidad. Ya no había vuelta atrás. Su futuro ya no eran mis bienes, sino un tribunal y posiblemente una celda. La justicia, aunque tardía, había llegado. Marta rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de cocodrilo, sino el llanto histérico y genuino de alguien que ve su mundo desmoronarse. Javier balbuceaba, intentando articular una disculpa, diciendo que todo había sido un terrible malentendido, que solo querían lo mejor para mí. Sus palabras eran vacías, un eco patético de las mentiras que ya no podían sostener. Pero ya no había lugar para más falsedades, ni para un perdón que no pensaba conceder. Me levanté por primera vez desde que había entrado en la sala, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en años. La mujer frágil y confundida había desaparecido para siempre, y en su lugar estaba la matriarca de la familia, reclamando su poder y su trono. Me acerqué a la mesa, mirándolos desde arriba, como la jueza que era en ese momento,
No hay ningún malentendido, Javier, dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de toda una vida de sacrificios ignorados. Solo está la verdad. Y la verdad es que me visteis como un cajero automático con fecha de caducidad. Cuando el obstáculo que yo representaba se hizo demasiado grande, cuando mi presencia se interpuso entre vosotros y mi dinero, decidisteis simplemente deshaceros de mí, como se tira un mueble viejo que ya no sirve. No me visteis como vuestra madre, sino como un problema que necesitaba una solución. Y ahora habéis encontrado vuestra solución. Los dejé con esas palabras, sin esperar respuesta, sin mirar atrás. Con Beatriz a mi lado, salí de aquel despacho, dejando a los 3 arquitectos de mi desgracia hundidos en las ruinas de su propia codicia. El aire de la calle nunca me había parecido tan fresco, tan puro, tan lleno de la promesa de una nueva vida. La abogada Serrano continuó, con una calma letal que resultaba más aterradora que cualquier grito. El Colegio de Médicos sería notificado a primera hora de la mañana sobre la conducta delictiva y la falta de ética profesional del doctor, adjuntando pruebas irrefutables que garantizarían la retirada inmediata de su licencia para ejercer. En cuanto a vosotros dos, dijo, clavando su mirada de acero en mi hijo y mi nuera, que ahora parecían 2 estatuas de sal a punto de desmoronarse. Mañana mismo se presentará una querella criminal por los delitos de estafa continuada, coacción y conspiración para la incapacitación fraudulenta. Las penas de prisión para estos delitos son significativas, y con las pruebas que tenemos, la condena es prácticamente una certeza. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de sus ambiciones. Un veredicto pronunciado no en un tribunal, sino en la misma sala donde habían planeado mi fin. El silencio que siguió fue la prueba definitiva de su culpabilidad. Un vacío absoluto donde antes solo había arrogancia y desprecio. Marta rompió a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas calculadas de una actriz, sino el llanto histérico y genuino de alguien que ve su mundo entero colapsar ante sus ojos. Javier, por su parte, balbuceaba frases inconexas, intentando articular una disculpa, alegando que todo había sido un terrible malentendido, que solo querían lo mejor para mí, que me querían. Sus palabras eran vacías, un eco patético de las mentiras que ya no podían sostenerse bajo el peso aplastante de la verdad. Pero ya no había lugar en mi corazón para más falsedades, ni tampoco para un perdón que no pensaba conceder. Me levanté por primera vez desde que había entrado en la sala, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en décadas. La mujer frágil y confundida había desaparecido para siempre, y en su lugar se erigía la matriarca de la familia, reclamando su poder, su dignidad y su trono. Me acerqué a la mesa, mirándolos desde arriba, como la jueza que era en ese momento. No hay ningún malentendido, Javier, dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de toda una vida de sacrificios ignorados y amor no correspondido. Solo está la verdad, y la verdad es que me visteis como un cajero automático con fecha de caducidad, una fuente de recursos que había que exprimir hasta la última gota. Cuando el obstáculo que yo representaba se hizo demasiado grande, cuando mi simple presencia se interpuso entre vosotros y mi patrimonio, decidisteis simplemente deshaceros de mí, como se tira un mueble viejo que ya no combina con la decoración. No me visteis como vuestra madre o como la mujer que os acogió en su casa, sino como un problema que necesitaba una solución definitiva. Y ahora, irónicamente, habéis encontrado vuestra solución. Los dejé con esas palabras, sin esperar una respuesta, sin mirar atrás ni una sola vez. Con Beatriz a mi lado, salí de aquel despacho, dejando a los 3 arquitectos de mi desgracia hundidos en las ruinas de su propia codicia. El aire de la calle nunca me había parecido tan fresco, tan puro. En los días siguientes, Beatriz negoció los términos de un acuerdo que les evitaría la cárcel, pero no la ruina ni la humillación. No lo hice por ellos, sino por mí, para evitar el desgaste de un largo proceso judicial. Las condiciones eran implacables y no negociables. Tuvieron que devolver hasta el último céntimo que me habían sustraído, con intereses. Firmaron un documento ante notario renunciando a cualquier derecho presente o futuro sobre mi herencia, desvinculándose para siempre de mi patrimonio.
Y lo más importante para mi paz mental, aceptaron una orden de alejamiento permanente, una barrera legal que les impediría volver a acercarse a mí o a mi vida. Ver sus firmas en aquel papel, con las manos temblorosas y la mirada derrotada, fue la verdadera sentencia. No necesitaban una celda. Su prisión sería vivir el resto de sus vidas con la vergüenza de lo que habían hecho y la certeza de lo que habían perdido para siempre. La primera decisión que tomé como una mujer verdaderamente libre fue vender la casa familiar. Aquel lugar, que durante tantos años había sido mi hogar y el centro de mi universo, se había convertido en un mausoleo de recuerdos agridulces y traiciones dolorosas. Cada habitación guardaba el eco de una mentira. Cada rincón me recordaba los sacrificios que había hecho por quienes al final solo deseaban mi desaparición. No sentía pena al poner el cartel de «Se vende», sino una profunda sensación de liberación, como si estuviera cortando la última amarra que me unía a un pasado tóxico. Con el dinero de la venta, compré un apartamento luminoso y moderno en primera línea de playa, un lugar con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y el sonido del mar. Un lugar que era solo mío, un lienzo en blanco donde podría pintar el resto de mi vida con los colores que yo eligiera. Para evitar que su versión de los hechos se extendiera como una plaga, decidí tomar el control de la narrativa. Organicé una comida en un restaurante elegante para mi círculo de amigas más cercanas, aquellas mujeres que habían sido mis confidentes durante décadas. Con una calma y una serenidad que incluso a mí me sorprendieron, les conté la verdad. No con rencor ni con victimismo, sino con la claridad de los hechos. Les mostré copias de los documentos, no para regodearme en mi victoria, sino para que la verdad quedara establecida de forma irrefutable. Su apoyo fue inmediato e incondicional. Sus abrazos y sus palabras de admiración fueron el bálsamo que terminó de curar las heridas de mi dignidad. Aquella tarde, rodeada de lealtad y afecto genuino, entendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige por el corazón. Mi nueva vida comenzó a tomar forma, llena de pequeñas alegrías que había olvidado que existían. Desempolvé mis viejos pinceles y lienzos y volví a pintar, una pasión que había abandonado para dedicarme por completo a mi familia. El primer cuadro que pinté fue un amanecer sobre el mar, una explosión de colores vibrantes que representaba mi propio renacer. Me apunté a clases de italiano, un sueño que siempre había pospuesto. Viajé a la Toscana, sola, sin depender de nadie, y me sentí más fuerte y más viva que nunca, paseando por las calles de Florencia y disfrutando de un helado bajo el sol. Retomé el contacto con viejos amigos, salía a cenar, iba al teatro. Mi agenda se llenó de vida, no de obligaciones. Descubrí que la soledad que tanto había temido no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades que ahora podía llenar a mi antojo. A veces, mientras tomo mi café por la mañana mirando el mar desde mi terraza, pienso en ellos. No con odio, ni siquiera con rencor. Pienso en la imagen que tenían de mí, una anciana perdida, inútil, un estorbo al que había que apartar. Y entonces me miro a mí misma, una mujer independiente, dueña de su destino, que viaja, aprende, crea y disfruta de cada instante. Me doy cuenta de que su mayor error no fue su codicia, sino su ceguera. No pudieron ver a la mujer que se escondía detrás de la madre y la abuela. No supieron ver la fuerza que se forja en el silencio, la inteligencia que se afila con los años. Su intento de enterrarme en vida fracasó porque no se dieron cuenta de que, sin saberlo, me estaban entregando las semillas para que yo pudiera florecer de nuevo, más fuerte y más radiante que nunca. La venganza no fue el premio final, como había pensado en los momentos de mayor rabia. La verdadera victoria no fue verlos derrotados, sino encontrarme a mí misma en el proceso. El premio fue mi libertad, la paz de despertarme cada mañana sin sentir el peso del desprecio o la condescendencia de nadie. La justicia no consistió en su castigo, sino en mi restauración. Mi dignidad no residía en los bienes materiales que ellos tanto codiciaban, sino en mi capacidad para levantarme con la cabeza alta después de que intentaran pisotearme. Hoy,
Mi vida ya no se define por los sacrificios que hice por otros, sino por las elecciones que hago para mí misma. He reconquistado mi nombre, mi fortuna y mi futuro. Pero la conquista más importante, la más valiosa de todas, he sido yo misma. Si este giro en la historia te ha llenado de alivio, escribe justicia en los comentarios y comparte esta historia para que más mujeres sepan que nunca es tarde para retomar el control de sus vidas. A veces, la mayor batalla es la que libramos contra aquellos que deberían protegernos, pero la victoria más dulce es la que nos devuelve la paz y el poder sobre nuestro propio destino. Vuestra fuerza me inspira a seguir contando estas historias, recordándonos a todas que dentro de cada una de nosotras hay una leona esperando el momento adecuado para rugir y reclamar lo que es suyo por derecho. No estamos solas en esta lucha, y juntas, nuestras voces se convierten en un eco imparable que resuena con la fuerza de la verdad y la dignidad recuperada.